Bienvenidos, amigos míos, y gracias por estar aquí. Si disfrutan la historia, por favor suscríbanse, dejen un like y compartan sus pensamientos en los comentarios. Ahora apaguen las luces, y que comience la historia. Noviembre, en la cordillera de Sombrevieja, en el noroeste de Lluvias Salvajes, era un mundo despiadado de frío gris. Todo había quedado reducido a 50 tonos del mismo color muerto. Lo único que lo rompía era el barro color óxido que se aferraba con terquedad a la parte inferior de sus botas. Alonso Valle, un guardabosques veterano con 40 años pasados en aquella naturaleza salvaje, conocía de memoria el patrón de noviembre. Aquellos eran los días pesados y empapados, cuando la niebla se extendía sobre las cumbres como crema espesa derramada sobre la piedra, y el agua helada se filtraba desde cada roca, recordándole a cualquiera que prestara atención que la naturaleza era fuerte, paciente y no tenía prisa. Aquella mañana, él guiaba la patrulla hacia lo profundo de la región llamada la Hondonada Bermellón. El cañón no había recibido su nombre por la piedra, sino por el musgo que crecía allí en densas manchas rojas. Ahora, como todo lo demás, incluso el cañón había sido drenado hasta volverse gris. Valle caminaba al frente. Su vieja chaqueta de uniforme de lana, con olor a resina de pino y humo de fogata, se sentía menos como ropa que como la armadura que había llevado durante la mayor parte de su vida. Detrás de él venían dos guardabosques más jóvenes. Isora era una mujer cuyos ojos siempre parecían estar buscando aves. Bruno Velasco era bajo, sólido, y todavía tenía fe en el poder de las barritas energéticas. La niebla era terrible. La visibilidad se había derrumbado hasta unos absurdos 3 metros, obligándolos a confiar en sus instrumentos, en viejos mapas grabados en la memoria y en marcadores del sendero que apenas se distinguían. El aire de noviembre se mantenía estable a 37 grados Fahrenheit. Tenía un sabor agudo a agujas de pino y hojas empapadas y podridas. Cada respiración se sentía como tragar agua fría y sucia. El informe sobre los turistas desaparecidos había llegado antes del amanecer, mientras Valle preparaba café en su hornillo de propano. Despacho dijo que una pareja había decidido que cerrado por temporada significaba solo sugerido. Su todoterreno había sido encontrado a 800 metros del camino de troncos caídos, cerca de un panel informativo castigado por el clima. Tenía una costra de escarcha congelada, como si hubiera permanecido abandonado durante una semana. No había nota, no había señal de pelea. 2 tazas de café descansaban ordenadamente sobre el capó. Ese tipo de orden siempre inquietaba a Valle más que la violencia evidente. El caos tenía sentido para él. El orden dentro del caos, no. Avanzaron despacio, internándose otro 1,5 kilómetros. El sendero estaba obstruido por árboles caídos del año anterior, una maraña de cedros derribados y robles tumbados que tuvieron que abrir cortando. Fue allí donde encontraron el rastro. No era un sendero ordinario. Valle se detuvo y levantó una mano. Isora y Velasco se quedaron inmóviles al instante detrás de él. «Silencio», susurró. Su voz sonó extraña en aquel pesado silencio. Sobre la piedra mojada y resbaladiza, donde el agua corría en un hilo fino, vieron sangre. No gotas, no salpicaduras dispersas. Una franja ancha y embarrada descendía cuesta abajo, como si alguien hubiera vaciado un cubo de pintura roja. La marca sugería que algo enorme y vivo había sido arrastrado por una fuerza monstruosa, constante y deliberada. «Parece un alce herido, Alonso», dijo Velasco, intentando mantener la voz profesional, aunque le temblaba por debajo de las palabras. Valle negó con la cabeza sin mirar atrás. «Un alce, Velasco, cuando está herido, rompe ramas. Tropieza. Deja gotas por todas partes. Esto es». Se agachó sobre una rodilla, ignorando el frío que le empapaba los pantalones mojados. Pasó un dedo por la mancha. El frío aún no la había coagulado. Era espesa, casi negra, con materia fibrosa oscura mezclada en ella. Pero las huellas fueron lo que realmente lo detuvo. Eran frenéticas y desiguales, pero no aleatorias. Había un patrón doble. Cortes profundos y anchos en el suelo, como si unas cuchillas hubieran rebanado la piedra. Garras. Definitivamente no garras de oso. Un oso dejaba marca del talón. Aquellas marcas venían solo de la parte delantera del pie. Eran monstruosamente fuertes.
y entre ellas había marcas que se parecían de forma perturbadora a palmas humanas, presionadas contra el barro apelmazado, con las yemas de los dedos claramente definidas. Algo, o alguien, con un dolor terrible, había estado intentando empujarse hacia adelante, arrastrándose mientras tiraba de la mitad inferior de su cuerpo. «Maldición», murmuró Isora, dando un paso atrás. Tenía suficiente experiencia para saber que aquello no era un animal de caza. Valle, que podía leer el barro mejor que la mayoría de la gente lee los periódicos, entendió de inmediato que algo estaba mal. Las huellas eran demasiado grandes para cualquier hombre, incluso para el hombre más grande, y las garras estaban demasiado estructuradas para ser de un animal. Era algo intermedio, algo que luchaba contra su propio cuerpo. Entonces llegó el olor. Le llenó los pulmones. El pesado hedor cobrizo de la sangre fresca era tan fuerte que, durante un momento, Valle sintió sabor a metal en la lengua. Pero debajo de aquel olor familiar había algo más. Algo que le erizó el vello de la nuca. Un hedor agudo y acre que al principio no pudo identificar. Le recordó a su juventud, cuando había trabajado en un matadero en el lado oriental del estado. Grasa caliente mezclada con musgo chamuscado y cedro ardiendo. El olor de la carne forzada a corromperse. ¿Qué es ese olor?, preguntó Velasco, apretándose una mano sobre la nariz. No lo sé, respondió Valle con sinceridad. Él conocía los olores del bosque. Pino, ozono después de la lluvia, hojas podridas, excremento de Marta. Pero aquello era químico. Equivocado. Como si el aire mismo hubiera sido contaminado. El detalle más inquietante era el silencio. Esa parte de la hondonada Bermellón nunca estaba callada. Los arrendajos anidaban allí. Las ardillas rojas siempre peleaban por las piñas. El viento normalmente zumbaba por encima mientras corría entre las agujas de los pinos. Ahora no había nada. Ni crujidos entre la maleza. Ni canto de aves. Ni siquiera el crujido habitual de la madera vieja. El bosque estaba muerto. Valle miró hacia arriba, intentando ver a través de la niebla, que se había espesado como si quisiera ocultar lo que estuviera ocurriendo. El viento, normalmente duro en aquel lugar, había desaparecido. Se sentía como si incluso el viento se negara a entrar allí. Era un silencio antinatural, y el viejo guardabosques lo reconoció. Una advertencia. Estaba de pie al borde de algo. Había visto la muerte muchas veces. Muerte estúpida. Muerte trágica. Muerte brutal. Había visto personas despedazadas por osos, y personas que habían caído 150 metros dentro del cañón. Pero aquello no encajaba en ningún manual. Aquello pertenecía a viejos y absurdos cuentos de hadas. Y aún así, era real. Había dejado charcos de sangre detrás. Había dejado un doble rastro de pánico. Seguimos adelante, dijo Valle, quitando el seguro de su carabina. El sudor frío le empapó el cuello de la camisa. Vamos con mucho cuidado. Velasco, quédate cerca de Isora, y mantengan las armas listas. Siguieron el rastro cuesta abajo, hacia una oscuridad que parecía hacerse más espesa con cada paso. Cada pisada se sentía como una mordida dolorosa hacia lo desconocido. Valle sintió como 40 años de certeza profesional se derretían como escarcha bajo un sol de la mañana que nunca había aparecido. Solo había niebla, sangre, y la sensación de que el bosque no solo los estaba observando, los estaba esperando para que cometieran un error fatal. Ahora sabía que aquel rastro no conducía a un rescate. Conducía hacia algo mucho más antiguo, y mucho más aterrador. Unas pocas decenas de metros más adelante, la franja terminó. La sangre todavía goteaba, pero la marca del arrastre había desaparecido. La criatura, fuera lo que fuera, había encontrado la fuerza para ponerse de pie. Pero se movía con una inestabilidad terrible, dejando atrás profundas huellas hendidas, como un luchador intentando caminar sobre las puntas de los pies. Aquello no era capacidad física, era fuerza de voluntad. No quiere que lo encuentren, susurró Isora. No quiere que nosotros lo encontremos, corrigió Valle. Sabe que otros lo están buscando. Y nosotros estamos caminando justo entre dos fuegos. Levantó la cabeza. No podía ver nada en la espesa niebla que colgaba a unos 4,5 metros sobre ellos, pero sintió el peso del lugar. Sintió como la presión aumentaba. Todos sus instintos le gritaban que corriera.
Pero su deber como guardabosques, y el hábito de toda una vida de llegar hasta el final, lo empujaron hacia adelante, hacia el olor de musgo quemado y sangre fresca. Sabía que lo que estuvieran siguiendo ya no pertenecía al orden natural de aquel parque. Estaban de pie sobre una frontera. Y esa frontera había sido rota. Valle apretó el agarre sobre la culata de la carabina. Tenemos que averiguar quién o qué era esto. Si es un animal, lo abatimos. Si es una persona, la ayudamos. Pero se lo digo claramente, no es ninguna de las dos cosas. Dio otro paso. Algún instinto profundo, uno que nunca le había fallado, le dijo que deberían haber dejado el vehículo donde lo encontraron y haber pedido apoyo aéreo. Pero ahora que habían respirado aquel olor y visto aquellas huellas, retroceder ya no parecía posible. Se habían convertido en parte del camino de alguien más. Valle bajó la mirada hacia su brújula. La aguja, normalmente firme y fija hacia el norte, se sacudía levemente, como si algo la tirara desde un campo magnético desconocido que no tenía ningún lugar existiendo en la hondonada Bermellón. Era otra nota equivocada. Otra prueba de que las leyes físicas que gobernaban aquel bosque habían sido suspendidas por ese día. «Mantengan 1,5 metros entre ustedes», ordenó. Su voz les dio una pequeña pieza de realidad a la que aferrarse. Pero aquella realidad era frágil, como una capa de hielo sobre un charco. Continuaron hacia adelante. La niebla se espesó a su alrededor, reduciendo a los tres a pequeñas figuras aisladas, tragadas por un gris vasto y hostil. Valle sintió su corazón golpear con fuerza. Latía con el ritmo lento e inevitable del pavor acercándose. El rastro los llevó a un lugar que parecía una trampa hecha por la propia naturaleza. Una estrecha grieta en la roca estaba encajada entre dos enormes peñascos, piedras tan grandes que parecían haber sido dejadas allí por algún gigante antiguo. En el fondo de la fisura había una mezcla inmunda de agua de deshielo, viejas agujas de pino del año anterior y barro de arcilla roja. Y allí, en aquel lugar frío y húmedo, protegido del viento, yacía. «Dios santo», susurró Velasco. Su mano tembló contra el guardamanos de su rifle. Valle apoyó la espalda contra la piedra helada y soltó una respiración lenta. Su corazón, que apenas unos momentos antes había estado golpeando con fuerza, de pronto se estabilizó. Se asentó en el ritmo tranquilo del combate. Siempre había sabido que el miedo más fuerte no llegaba en el momento del contacto. Llegaba en la espera previa. Ahora que podía ver la cosa, el miedo cedió paso a la evaluación. La criatura. Era imposible llamarla hombre. Pero quedaba demasiado ser humano en ella como para llamarla solo animal. Yacía encogida en posición fetal, intentando hacerse lo más pequeña posible. Unos pantalones caqui rasgados, salpicados de barro y que alguna vez habían pertenecido a un turista, se aferraban a sus muslos poderosos. Los músculos eran antinaturalmente gruesos. A lo largo de su espalda, alrededor de los omóplatos, un pelaje gris rígido salía en mechones a través de la tela rota de su chaqueta. La carne se había abierto. La columna se doblaba en un ángulo que no debería haber sido posible. Pero la parte más aterradora era la contradicción. Cada músculo tenso sugería una fuerza animal imposible. Y aún así, todo el cuerpo irradiaba una indefensión absolutamente humana. La criatura respiraba con dificultad. Cada inhalación llegaba como un sonido silbante y torturado, arrancado de lo último de sus fuerzas. Una herida profunda y terrible le cruzaba las costillas de derecha a izquierda. Valle la estudió rápidamente desde 3 metros de distancia. Supo al instante que no era un rasguño. No era una marca de garra de oso. El corte era limpio. Sus bordes eran profundos y uniformes, como si hubiera sido hecho con una herramienta especializada o una hoja perfectamente afilada. Aquello no era daño de una lucha frenética. Esa herida había sido hecha para destruir. Era precisa, profesional. Lentamente, la criatura levantó la cabeza. La niebla tragaba la mayor parte del sonido, pero Valle oyó a Isora soltar un jadeo detrás de él. Los ojos no pertenecían a un animal salvaje. Eran humanos, amarillentos, febriles, llenos de un dolor tan intenso que era casi insoportable mirarlos. Y aún así, había claridad dentro de ellos. Conciencia. No estaba la locura de un lobo atrapado. Solo una necesidad animal abrumadora de arrastrarse lejos y esconderse.
Pero no quería una huida abierta. Quería enterrarse en la sombra más profunda e inaccesible de la fisura. Está herido, dijo Valle en voz baja, manteniendo la carabina preparada. Hablaba sobre todo para sí mismo, intentando obligar lo que veía a encajar en la forma de una lógica ordinaria. Muy mal herido. Y Sora asintió despacio. ¿Qué hacemos, Alonso? Eso no es un hombre. No tenemos un protocolo para hombres lobo, y Sora, respondió Valle con sequedad. Pero si tenemos un protocolo para ayudar a los heridos. Velasco, cubre los accesos. Y Sora, cúbreme. Voy a acercarme. Su mente racional luchaba contra el asco y el terror instintivo. Lo que veía frente a él no era un monstruo mítico. Era un ser herido que necesitaba ayuda. Aunque esa ayuda no significara nada. Valle dio un paso lento hacia adelante y bajó ligeramente el arma, mostrando que no tenía intención de atacar. Somos guardabosques, dijo. Su voz era baja y uniforme, el mismo tono que usaba cerca de osos agresivos. Una voz destinada a calmar, no a provocar. Estamos aquí para ayudar. Muéstrame la herida. La criatura se estremeció. Sus labios, cubiertos de barro seco y saliva, se separaron y expusieron colmillos que no eran humanos. Pero no gruñó. Solo soltó un sonido bajo y vibrante. Una advertencia profunda y gutural. No te acerques más, o haré algo de lo que me arrepentiré. Valle se detuvo a 1,5 metros de distancia. Sangre oscura y espesa se filtraba lentamente de la herida, enfriándose mientras se extendía sobre la piedra. El olor era más fuerte ahora, y la náusea subió dentro de él. Sangre. Barro. Ese hedor a cedro chamuscado. Entonces lo vio. Cuando la criatura levantó su zarpa delantera izquierda. Intentando empujarse para separarse del suelo, Valle notó una vieja cicatriz en su antebrazo. Estaba casi curada. Limpia. Geométricamente exacta. No era un corte accidental. Era un patrón quemado deliberadamente. Una marca. Aquello no era alguna cosa salvaje y solitaria que había atacado turistas. Aquello pertenecía a algo organizado. Algo que usaba marcas. Algo que hacía heridas con precisión quirúrgica. Valle comprendió. Un fugitivo. No tuvo tiempo de absorber aquel pensamiento nuevo y aterrador. Velasco, incapaz de soportar la tensión por más tiempo, dio un pequeño paso hacia un lado. La piedra bajo su bota se movió. Raspó con fuerza. La criatura reaccionó al instante. Incluso con aquella herida terrible, y sin ningún esfuerzo visible, torció el cuerpo y usó sus brazos inmensamente poderosos para arrastrarse hacia adelante. Empezó a enroscarse hacia el estrecho hueco entre las dos piedras. ¡Alto! Gritó Valle. Pero era inútil. La criatura no se movía hacia la luz. No trepaba hacia arriba, donde la visibilidad era mejor. Se arrastraba hacia la oscuridad más espesa e inaccesible. No buscaba salvación en forma de escape. Buscaba refugio dentro de la sombra, llevándola como una armadura. Sabía que la estaban cazando. Y sabía dónde tenía la mejor posibilidad de sobrevivir. Valle comprendió por instinto que, si desaparecía dentro de aquella fisura, recuperarla sería imposible. Pero intentar sacarla por la fuerza sería un suicidio. Isora, dame la cuerda. Mientras Isora desenganchaba a toda prisa un rollo de su mochila, Valle notó algo. Incluso a través de la transformación, la criatura estaba luchando con una fuerza obstinada por conservar al menos parte de su forma humana. Su mandíbula inferior se había estirado hasta convertirse en algo largo y depredador. Pero sus dedos, aunque hinchados y engrosados, todavía conservaban la forma de manos humanas. Se negaba a rendirse por completo al cambio. ¿Por qué no se ha transformado del todo? Susurró Isora, entregándole la cuerda. Control, dijo Valle, tomando la línea. ¿Los entrenan? ¿O los condicionan? No lo sé, pero está resistiendo. La criatura ya estaba casi oculta. Solo quedaba visible una pata trasera, cubierta de pelaje gris. Valle hizo rápidamente un lazo y asumió el riesgo. Lo lanzó hacia abajo, esperando atrapar la pata. El lazo cayó exactamente donde tenía que caer. Valle tiró con fuerza. La criatura soltó un sonido. Esta vez, no fue un gruñido. Fue un aullido corto y desgarrado, lleno no de dolor corporal, sino de rabia contra sí misma. Rabia por haber sido encontrada.
Rabia por haber sido retenida. «Aguanten firme», gritó Valle. Plantó las botas contra el peñasco y tiró. Pero su fuerza no era nada comparada con la fuerza que arrastraba la cuerda hacia la oscuridad. «Alonso, no podemos sacarlo», dijo Velasco, con el pánico rompiéndole la voz. «No vamos a dejarlo», rugió Valle. «Si muere ahí dentro, perdemos la única clave de lo que está ocurriendo aquí. Y si vive, saldrá por los primeros turistas que encuentre». Valle sabía que en realidad no lo hacía por los turistas. Lo hacía porque, por primera vez en años, tanto su deber como su curiosidad profesional habían sido atrapados por algo que rompía todos los marcos que tenía. No podía simplemente apartarse de aquel misterio herido y salvaje. La cuerda se tensó como alambre. La criatura dentro de la fisura se sacudió, y Valle sintió como el lazo se clavaba en su carne. Entonces, con un esfuerzo monstruoso, la criatura aflojó brevemente la tensión. Un momento después, volvió a tirar. Pero esta vez, tiró en una dirección diferente. Valle comprendió. No estaba intentando romper la cuerda. Estaba buscando apoyo para hacerlo perder el equilibrio. Él tiró con más fuerza. Y Sora y Velasco se lanzaron a su lado, agarrando la cuerda fría y mojada. Y en ese preciso momento, en la cima de la lucha, con los tres esforzándose contra una fuerza inhumana, lo oyeron. Un sonido que les congeló la sangre en las venas. No era un aullido. No era un gruñido. Era un crujido distante pero claro. El sonido de una rama seca rompiéndose bajo un peso. Pero venía de un lugar donde Valle sabía que no debería haber ramas secas. Y nada lo bastante pesado como para producir aquel sonido. Venía del norte, más allá de la cresta, quizá a 200 metros de distancia. El licántropo herido lo oyó y dejó de resistirse al instante. La cuerda quedó floja. Entonces la criatura, como si obedeciera una orden, empezó a arrastrarse rápidamente fuera de la fisura, moviéndose otra vez hacia ellos mientras arrastraba con pesadez su costado herido. Sus ojos estaban fijos ahora en Valle. No contenían solo dolor, sino terror. La criatura comprendía. Lo que fuera que venía era mucho peor que tres guardabosques con carabinas. «Vienen». La criatura raspó las palabras con una voz baja y rota. Pero la voz era completamente humana. Valle arrojó la cuerda a un lado. El protocolo ya no importaba. Aquello se había convertido en una carrera por sobrevivir. «Nos vamos ahora». Lo primero que hizo Valle, después de salir a toda prisa de la fisura maldita, fue buscar desesperadamente la tecnología que se suponía debía salvarlos. Abrió de golpe la funda de su cinturón y sacó su radio portátil Motorola, ya sintonizada en la frecuencia de despacho. «Despacho, aquí Valle. Código 4 Delta. Guardabosques caído. Presencia hostil desconocida. Solicitud urgente de extracción. Tenemos un herido». «No. No es un turista. Un objeto. Clasificación desconocida. Repito, necesitamos apoyo inmediato. Preferiblemente apoyo aéreo. Transmitiendo coordenadas ahora». La radio crepitó. Un siseo extraño de estática estalló a través del altavoz, como si alguien hubiera arrojado arena dentro de él. Entonces, en lugar de la voz del operador, llegó un zumbido bajo y vibrante. Era fuerte, persistente, y parecía venir desde dentro del propio aparato. Valle maldijo. Cambió de frecuencia, intentando comunicarse con la patrulla vecina que trabajaba en el sector sur. El resultado fue el mismo. Zumbido. Chasquidos. Silencio muerto. Su comunicación por radio no solo había fallado. Había sido interferida. «Tengo un teléfono satelital», dijo Velasco rápidamente, sacando ya su dispositivo personal de su funda impermeable. Marcó. El teléfono no pudo encontrar una red. En la pantalla, un símbolo vacío y ominoso le devolvió la mirada. «Anomalía electromagnética», murmuró Valle. Había oído hablar de cosas así antes, en viejas historias del parque sobre lugares malos donde las brújulas perdían la cabeza y las baterías morían. Pero nunca así. Nunca tan completo. Estaban aislados. Entonces, a través de la espesa estática que aún se filtraba desde el altavoz de su radio, una parte de una voz consiguió abrirse paso. Estaba deformada, como si quien hablaba estuviera bajo el agua. Pero Valle reconoció la frecuencia. Pertenecía a la patrulla que estaba mucho más lejos,
trabajando en la zona de arroyo de aguas lúgubres. Se mueven demasiado rápido. Pregunten por qué están ignorando 4. No, 5. Han atravesado el perímetro. Díganles que no vamos a aguantar. Nosotros no vamos a... La voz terminó en un grito. No un grito de dolor. Un grito de puro sobresalto animal. Luego volvió aquel silencio muerto y flaco. Y era peor que cualquier sonido. ¿Quién era ese?, preguntó Isora. Su rostro parecía verde pálido bajo la niebla. Era el guardabosques Oscar Rivas, dijo Valle. Una ola fría de pánico se alzó dentro de él. Rivas era difícil de alterar. Un antiguo explorador del ejército. Si Rivas estaba gritando de sobresalto, entonces las cosas se habían puesto muy mal. Valle se giró bruscamente hacia la criatura herida. Ahora estaba de pie, encorvada y apoyada contra uno de los peñascos, con los ojos clavados en la dirección de la que había venido el crujido. ¿Están cerca?, preguntó Valle. La criatura respiraba con pesadez. Están aquí. No necesitan caminos. Valle los sintió. No los vio. No los oyó. Pero los sintió. Un temblor pasó por la tierra. No fue una sacudida violenta, no como un pequeño derrumbe o un terremoto. Era rítmico, pesado, un golpe palpitante, como si un gigante, aunque imposiblemente disciplinado, estuviera marcando el compás con un tambor. Y se acercaba con una velocidad aterradora, moviéndose como si el terreno no significara nada. No podemos cargarlo, Alonso, dijo Velasco. Pesa más de 130 kilos. Moriremos aquí. Valle miró a la criatura herida. Si la dejaban atrás, se convertiría en cebo. Y ellos se convertirían en lo que vendría después de ella. Si la llevaban con ellos, su velocidad casi desaparecería. La cargamos, dijo Valle. La decisión llegó con la fría claridad que solo aparece en un momento crítico. No abandonamos a los heridos. Jamás. Arrancó de su mochila una lona de repuesto y varios metros de cinta de nylon. Hagan una camilla de arrastre. Improvisen. Isora, tú tiras desde delante. Velasco, tú tomas la parte de atrás. Yo cubriré y vigilaré las huellas. Trabajaron rápido, sujetando a la criatura en su sitio. No se resistió. Solo los observaba con una expresión atrapada entre la gratitud y un conocimiento profundo y triste. Sabía que habían firmado su propia sentencia de muerte. Cuando la camilla de arrastre estuvo lista, Valle miró hacia el norte. La niebla parecía tener un borde. Se movieron hacia el oeste, hacia el antiguo puesto de vigía de las Brasas, a 3 kilómetros de distancia, más allá de un cauce seco. Esa era su única esperanza de encontrar algún tipo de refugio. Valle caminaba en la retaguardia, con la atención fija en el barro mojado junto a sus huellas recientes. Entonces las vio. Huellas nuevas. Huellas profundas. Hablaban de un peso enorme. Pero a diferencia del rastro frenético y desigual del fugitivo, aquellas pisadas estaban perfectamente equilibradas. Cada paso era medido. Cada intervalo era idéntico. No había fatiga en ellas. No había pánico. Aquello no era una manada dispersándose en confusión. Era una formación. Nos están siguiendo, susurró Valle. Y no tienen prisa porque ya saben a dónde vamos. Contó al menos 4 grupos de huellas. No intentaban rodearlos. Los seguían directamente por detrás. Pero lo peor era su precisión. Las pisadas estaban colocadas casi perfectamente unas sobre otras. Eso significaba una de dos cosas, un cuidado increíble y un conocimiento perfecto del terreno, o algo peor. Velocidad inhumana. Lo bastante rápidos para alcanzarlos, y luego reducir la marcha, deliberadamente, para no asustar a su presa demasiado pronto. Valle miró hacia el licántropo. La criatura herida, pesada sobre la camilla, intentó levantar la cabeza. Le fallaron las fuerzas. «Los conoces», dijo Valle, bajando la voz a un susurro para que no lo oyeran los guardabosques más jóvenes, que se esforzaban con la carga. «¿Quiénes son?» La criatura abrió los ojos. Con un esfuerzo que pareció desgarrarle la garganta, obligó a salir las palabras. «Los Arkir, los ejecutores de la Orden Barquín. Ellos no perdonan. Elección. Elección. Misericordia». La criatura raspó la última palabra y volvió a hundirse en un estado de semi-inconsciencia. Valle apretó los dientes.
Misericordia. Así que el fugitivo no solo había escapado, había violado su código, había mostrado debilidad. Y ahora esa debilidad tenía que ser limpiada con sangre. Y ellos, los guardabosques, habían sido arrastrados dentro de aquel castigo. Valle sacó de su bolsillo su navegador GPS. Todavía tenía mapas guardados y una última posición conocida almacenada en la memoria. Introdujo rápidamente las coordenadas del antiguo puesto de vigía de las brasas, luego guardó el dispositivo. Mantenemos rumbo suroeste, llamó. Y Sora, mantente fuera del terreno abierto. Se movieron más rápido. Cada metro peleaba contra ellos. La camilla se enganchaba en las raíces. La niebla se convirtió en algo casi sólido. Valle sintió que el bosque había cambiado. Siempre había amado su imprevisibilidad, su temperamento salvaje, pero ahora el bosque se sentía tenso, forzado, cargado de tensión, como una cuerda estirada demasiado. Habían avanzado otros 100 metros cuando Velasco se detuvo de pronto. «Hay algo ahí», dijo. Señaló hacia un grupo de abetos. Valle entrecerró los ojos. La niebla retorcía las sombras. «¿Qué movimiento?» «Como una sombra», dijo Velasco. «Pero no coincide con la luz». Valle sabía que Velasco no estaba imaginando cosas. Velasco era práctico, no fantasioso. Valle levantó el rifle. Si aquellos eran miembros de la Orden Barquín, no se esconderían como osos. Esperarían. Y Sora, sigue moviéndote. Velasco, conmigo. Rodearon los abetos. Nada. Solo piedras mojadas y ramas bajas. Pero Valle lo sintió. Acababan de pasar junto a alguien, o algo, tan quieto y silencioso que el propio bosque parecía absorber su presencia. Miró hacia la camilla. El licántropo herido, habiendo oído o sentido la aproximación, tomó una respiración corta y aguda, como si se preparara para saltar. Pero su cuerpo no obedecía. Su mirada pasó de los guardabosques, llena de compasión y miedo, de vuelta al bosque. Allí, la expresión cambió. Fría. Metódica. Retribución. Valle tomó la decisión final. No lo dejarían atrás, porque abandonarlo ahora significaba convertirse en el siguiente objetivo. Separados. Debilitados. El bosque exigía que permanecieran juntos. Los exigía como testigos. Siguieron avanzando, arrastrando su carga monstruosa por el barro de noviembre. Valle comprendió ahora que ya no era solo un guardabosques. Se había convertido en parte de un ritual horrible y cuidadosamente organizado por alguien más. Moverse con la criatura herida era una agonía. Alonso y Velasco se turnaban para arrastrar la camilla improvisada, y Alonso sentía el peso. No solo el peso físico de aquel medio hombre, media bestia, sino el peso de aquella realidad aterradora e imposible presionándole los hombros. Difuminaba la línea entre la ley, el orden, y algo primitivo, inexplicable y horrendo. Cada paso le recordaba que habían roto todos los protocolos. Se habían convertido en médicos de un monstruo acorralado. La niebla empezó a levantarse un poco. Reveló densos matorrales de enebro y pinos bajos aferrados a la ladera rocosa. El aire se volvió aún más frío, bajando a 0 grados Celsius. La humedad cristalizaba al instante sobre troncos y piedras. Valle seguía estudiando las huellas de los perseguidores. Entonces vio algo que lo hizo detenerse en seco y ordenar a los demás que pararan. Las huellas se habían multiplicado, pero siempre estaban colocadas a los bordes de su rastro. Nunca en el centro, nunca cruzando demasiado cerca de su espacio. Era como una escolta invisible. Los cazadores les estaban permitiendo avanzar, guiándolos, conduciéndolos como pastores que arrean ovejas, en lugar de atacar directamente. Aquello era un juego. O algo peor. Una procesión. «No quieren matarnos», susurró Isora. Ella también había notado la extraña posición de las huellas. «Todavía no. Quieren que vayamos a donde ellos necesitan», corrigió Valle. Llegaron a un enorme roble caído que se extendía a través del sendero. Formaba una barrera natural, casi imposible de pasar. Pasaron 10 minutos arrastrando la camilla por encima del tronco. Mientras Valle inspeccionaba el roble, encontró huellas frescas de los perseguidores. Pero en lugar de saltar por encima del enorme tronco o rodearlo, habían pasado por debajo. El roble tenía al menos 1,5 metros de alto.
Valle vio un espacio estrecho entre el tronco y el suelo. No había marca de bota allí, ni marca de garra. Y aún así, la tierra mojada había quedado perfectamente aplastada. Habían atravesado un hueco completamente imposible para criaturas de su tamaño, sin engancharse ni una sola vez, sin hacer ruido. Eso requería una flexibilidad antinatural y una disciplina monstruosa. Valle sintió que se le cortaba la respiración. Aquello no eran animales. Era una operación militar monstruosa vestida con la piel del salvajismo. Esto no es una cacería por el simple placer de matar, dijo Valle otra vez, con la voz apenas audible. Es una escolta hacia un campo de ejecución. Y nos están usando para entregar a la víctima. El licántropo herido, entrando y saliendo de la conciencia, sintió que sus amos estaban cerca. Su cuerpo empezó a temblar de dolor. Valle vio cómo los músculos de su espalda se tensaban. Estaba conteniendo por instinto una transformación completa. Los huesos bajo su piel parecían demasiado largos, demasiado poderosos, pero luchaba por conservar una silueta humana. ¿Por qué no te transformas del todo?, preguntó Valle cuando se detuvieron para vendar de nuevo la herida. Valle usó su botiquín de campo y aplicó antiséptico. La sangre seguía rezumando lentamente, pero había ajustado lo suficiente el vendaje de compresión. Por un momento, los ojos del licántropo se encontraron con los de Valle. Había súplica en ellos. Y vergüenza. Transformación completa. La criatura tragó saliva. Prohibida, dijo. Si me encuentran en forma completa, es una deshonra. La ejecución debe ser limpia. Valle comprendió la verdadera profundidad del horror. La criatura no solo huía de la muerte, huía de la vergüenza. Los de su especie tenían reglas, incluso para el salvajismo. Un código de honor. Antiguo. Monstruoso. El fugitivo no intentaba escapar solo del castigo. Intentaba evitar la humillación ritual que vendría después si perdía el control en público. Rompiste una regla. Dejé testigos, susurró el licántropo. Debieron ser eliminados. No pude. Una fría desesperación atravesó a Valle. ¿Los turistas? La criatura no respondió. Pero sus ojos dijeron lo suficiente. Valle comprendió. Se había negado a matar a los turistas desaparecidos. Por eso había sido brutalmente castigado, y luego liberado para que aquel terrible espectáculo de persecución pudiera desarrollarse. Así que ellos los eliminaron. Una inclinación profunda y lenta de la cabeza. Valle miró a Velasco y a Isora. Arrastraron la carga hacia adelante, sin saber que aquello que intentaban salvar había perdonado la vida de personas que ahora habían recibido un juicio inmerecido a manos de sus perseguidores. Su ruta seguía curvándose, llevándolos más profundo hacia una zona que Valle conocía como la lengua marchita. Era un sendero retorcido que terminaba en un callejón sin salida bajo acantilados de 90 metros de altura. ¿Por qué su instinto los había llevado allí? O peor, ¿por qué el instinto del fugitivo los había llevado allí? Alonso, ¿por qué estamos tomando este camino?, preguntó Isora, limpiándose el sudor de la frente. Podríamos ir hacia el camino de troncos caídos. Es más llano. Aquí hay mejor cobertura, mintió Valle. Intentó convencerse tanto a sí mismo como a ella. Pero la verdad era que sentía que los estaban guiando. Eran marionetas en manos de los perseguidores, que entendían cómo piensa un hombre y sabían exactamente a dónde los conduciría un animal herido. Siguieron la lengua marchita durante casi una hora. Valle notó que, aunque intentaban moverse tan silenciosamente como podían, los perseguidores nunca se quedaban atrás. A veces, en el borde de su visión, captaba un ligero movimiento entre los densos matorrales de abetos. Demasiado rápido, demasiado esquivo, no humano. Su mano se movió hacia el cuchillo sin permiso. Entonces comprendió que su rifle, su radio y sus 40 años de experiencia eran inútiles contra una fuerza monstruosa y organizada que parecía dominar el propio paisaje. Velasco, Isora, dijo Valle. Cuando lleguemos al puesto, no nos relajamos. Nos atrincheramos y nos preparamos para luchar. No sabía contra qué lucharían. Monstruos. O un ejército. Salieron a un pequeño claro. Valle miró alrededor. No había huellas. Solo silencio. Otra vez aquel silencio opresivo y vibrante.
el tipo de silencio que significaba que el peligro no se había ido. Solo se había quedado quieto. Arrastraron la camilla por un arroyo de agua helada, y Valle sintió que las rodillas empezaban a entumecérsele. Miró al fugitivo cuando éste soltó un gemido débil, casi humano. «Resiste», murmuró Valle. «Ya casi llegamos». Estaba mintiendo. Sabía que ya casi llegamos significaba el final de un callejón sin salida. Y entendía que aquel cul-de-sac no había sido elegido por ellos. Había sido elegido por los que los seguían. El verdadero horror era que caminaban voluntariamente hacia su propia ejecución, arrastrando a la víctima detrás de ellos como esclavos obedientes. Valle apretó los dientes. Debería cambiar la ruta. Debería encontrar otro camino alrededor. Pero cualquier intento de abandonar aquel camino invisible y predeterminado se sentía imposible. Como si muros invisibles los estuvieran dirigiendo hacia adelante, y cualquier desviación fuera a ser entendida como desobediencia directa. Entonces vio su destino. El antiguo puesto de vigía de las brasas apareció entre las ramas. Se alzaba sobre una pequeña colina, enorme y construido con troncos gruesos. La esperanza lo tocó. Frágil. Casi imposible de creer. Si podían alcanzarlo. Si podían atrincherarse dentro. Pero esa esperanza se rompió casi de inmediato. Valle vio algo cerca de la entrada. Algo demasiado quieto. Demasiado correctamente colocado para pertenecer al bosque. Los restos. La luz que se filtraba a través de la densa pantalla de niebla matutina era débil y enfermiza, pero bastaba para revelar la silueta del antiguo puesto de vigía de las brasas. A medida que se acercaban, Valle avanzó con extrema cautela. Entonces vio algo que le contrajo el estómago. Junto al puesto, en una zona que debería haber estado completamente despejada porque formaba parte del perímetro contra incendios, yacían los restos. Los turistas desaparecidos. Valle detuvo al grupo con una mano levantada. «Dejen la camilla aquí. No se muevan. Velasco y Sora, quédense donde están». Se acercó despacio, cuidando de no apartar la mirada del matorral de abetos que los rodeaba. Si los perseguidores estaban allí, eran completamente invisibles. Los turistas, un hombre y una mujer, yacían ligeramente apartados del sendero, cubiertos por ramas de abeto que alguien había arrojado sobre ellos con descuido. Sus cuerpos no estaban roídos, no estaban despedazados en alguna lucha salvaje. Estaban ordenados, excepto por un detalle. Sus cabezas. Ambos cuerpos habían sido decapitados limpiamente, casi de forma quirúrgica. Las cabezas yacían a unos 30 centímetros de los cuerpos, giradas boca arriba. Sus ojos estaban muy abiertos, congelados en la expresión de una última y horrible comprensión. Un escalofrío recorrió a Valle. Aquello no era obra del fugitivo. El fugitivo, como ahora sabía, estaba herido y débil. Y por su propia confesión, se había negado a eliminar a los testigos. Aquellos turistas habían sido eliminados por los que venían detrás. Las muertes eran metódicas, hechas con un solo propósito: despejar la ruta. Valle se arrodilló y examinó la zona. No había señales de lucha. No había sangre, excepto la que marcaba los cuellos. Las decapitaciones habían sido realizadas rápida y limpiamente, como con un solo golpe de una herramienta enorme y afilada como una navaja. Los cuerpos habían sido cubiertos con ramas de abeto como basura destinada a ocultarse de la vista. Pero no demasiado bien oculta. Lo suficiente para servir como lección. Ese horror organizado sacudió a Valle más profundamente que la visión del propio licántropo. Aquello no era salvajismo. Era estrategia. Las personas solo habían sido obstáculos, eliminadas con un esfuerzo mínimo y una demostración máxima. Valle volvió con su equipo. No les contó los detalles a Velasco y a Isora. No sobrevivieron, dijo. Su voz era seca y áspera. Esto lo hicieron los que nos siguen. Muévanse rápido. Tenemos que entrar. Subieron la camilla, dejaron al fugitivo en la sombra de un tronco y se dirigieron al puesto. El antiguo puesto de vigía de las brasas estaba construido con troncos enormes y pesados. Era su única esperanza. Pero la puerta estaba cerrada. Valle sacudió el picaporte. La cerradura era vieja. Pesada. Cerrado, dijo Velasco, respirando con dificultad. La llave debería estar bajo la piedra, murmuró Valle.
pero sabía que eso era inútil. Estaban en una zona cerrada. Y él tenía las llaves. ¿Hay alguien dentro?, preguntó Isora. Valle rodeó el edificio y apoyó la oreja contra los troncos fríos. Silencio. No había nadie dentro. Pero la cerradura había sido asegurada. Es una trampa, comprendió Valle. Sabían que vendríamos aquí. Y nos dejaron fuera bajo llave. Velasco, sin esperar una orden, se movió alrededor del edificio, buscando una puerta trasera o una ventana. Era joven, lleno de energía, impulsado por una necesidad desesperada de hacer algo. Intentaré la trampilla del ático. Parece que hay una, gritó, avanzando junto a la pared, donde el musgo espeso ocultaba la base de los troncos. Valle sintió que la ansiedad subía rápido. Velasco, detente. Mantente pegado a la pared. Pero ya era demasiado tarde. Velasco dio un paso largo al doblar la esquina. Entonces tropezó. El suelo bajo él cedió con un crujido blando y repugnante. Su grito rebotó contra los acantilados. No fue un grito de dolor. Fue un jadeo repentino y ahogado de conmoción, cortado casi al instante. Valle corrió hacia la abertura. Había un pozo, profundo, de unos 2 metros, excavado y oculto bajo ramas de abeto y una cubierta de madera cuidadosamente cortada con tal habilidad que había sido imposible verlo. En el fondo, barras de acero corrugado afiladas sobresalían hacia arriba, dispuestas para atrapar a un hombre que caminara erguido. Velasco yacía allí. Su cuerpo estaba empalado en varios lugares. La muerte había sido instantánea y horrenda. Valle retrocedió. Miró fijamente dentro de la trampa de pozo. Aquel terrible artefacto de ingenio humano, diseñado para destruir a una persona. Aquello no era una trampa para animales. Era una trampa calculada con conocimiento de las tácticas de los guardabosques. Sabían que los guardabosques buscarían una entrada secundaria. Lo sabían, susurró Isora. Su voz era fina como el hielo. Lo saben todo, respondió Valle, mirando fijamente el cadáver de Velasco, ahora reducido a un saco arruinado de carne. Temblando de rabia y de horror frío, Valle empezó a sacar el cuerpo. Le llevó 15 minutos agonizantes. Cada vez que sus manos tocaban a Velasco, Valle sentía que otra parte de su creencia en el orden se derrumbaba. Cuando por fin dejó el cuerpo de Velasco sobre el suelo mojado, junto a la camilla, Valle comprendió. Aquello no había sido solo una trampa. Había sido una advertencia. Su conocimiento humano del bosque ahora estaba siendo usado contra ellos. Estaban rodeados de profesionales que vestían formas animales, pero pensaban como estrategas. Miró la puerta cerrada del puesto. No iban a permitirles refugiarse. Los querían fuera. Expuestos. Solos. Valle se limpió el barro de la cara. Todo lo que le quedaba era Isora y el licántropo herido. Caminó hasta el fugitivo, que lo había observado todo con una calma inhumana, como si asistiera al funeral de alguien más. Querían que viéramos eso, dijo Valle. Quieren que entendamos que incluso su salvajismo está controlado. El licántropo cerró los ojos en señal de acuerdo. Valle sintió como si estuvieran de pie en el centro de una escena monstruosa, montada con cuidadosa precisión. No estaban luchando contra la naturaleza. Estaban luchando contra una secta. Valle sacó una palanca de su mochila. Si la puerta estaba cerrada, la forzaría. No permanecerían expuestos. Apoyó la palanca contra el marco de madera. Y en ese instante, una imagen cruzó por su mente. Docenas de ojos. Cientos. Observando desde el matorral de abetos. Si empezaba a derribar la puerta ahora, ellos lo interpretarían como agresión. No, dijo Valle en voz alta. No les daremos una excusa. Se volvió hacia Isora. Ella permanecía paralizada por el dolor y la conmoción. Isora, toma todo lo que nos queda. Seguimos adelante. El puesto es una trampa. Esperaban que viniéramos aquí. Tenemos que encontrar un lugar que no hayan previsto. Pero en lo profundo, sabía que ese lugar no existía. Se movían sobre el tablero de ajedrez de alguien más. Cada movimiento ya había sido calculado. Su parada en el puesto cerrado fue breve, pero se convirtió en el punto donde todo se rompió. La muerte de Velasco, brutal y metódica, expulsó la última esperanza de rescate que le quedaba a Valle. En su lugar llegó una resolución fría, casi mecánica.
Ya no huían de una bestia salvaje. Huían de la disciplina. Y eso era más aterrador que la rabia. Avanzaron por la ladera, dejando atrás a Velasco y a los dos turistas. Cuerpos que ahora servían como evidencia física de algún tribunal ajeno, inhumano. Valle sabía que no podría volver por ellos hasta comprender qué eran aquellas fuerzas. Por ahora, tenía que concentrarse en la carga. Isora estaba cerca de la histeria, pero se mantenía entera. Sus movimientos se habían vuelto lentos y pesados, pero seguía tirando de la camilla. Valle se detuvo para revisar la herida del fugitivo. La criatura yacía inmóvil, con sus ojos humanos siguiendo cada movimiento de Valle con una atención aguda, clínica. Valle sintió que el tiempo se agotaba. Necesitaba aprender todo lo que pudiera antes de que llegara el final. Mientras limpiaba la herida, Valle estudió con atención la espalda de la criatura. El pelaje crecía en parches rotos. Entre ellos, se veía piel pálida, marcada por cicatrices. No eran aleatorias. Las líneas eran perfectamente paralelas. Profundas, pero uniformes. Habían sido hechas por algo largo y flexible. Un látigo. Y habían sido hechas muchas veces. Estas no son heridas, dijo Valle en voz baja. Son marcas de azotes. Castigo. La criatura asintió lentamente. Una demostración, raspó. Para mí. Y para otros. ¿Por qué? La criatura cerró los ojos, como si el recuerdo en sí mismo doliera. Valle presionó el vendaje contra la herida. Incluso con dolor evidente, la criatura no emitió sonido alguno. Ese grado de autocontrol era escalofriante. Entonces el licántropo reunió la poca fuerza que le quedaba y obligó a salir unas palabras. El idioma era imposible de entender. Gutural. Pero algunos de los sonidos le recordaron a Valle antiguos dialectos germánicos o escandinavos. Sonaba como un himno, o como un juramento. Al final de aquel estallido forzado, pronunciado con un esfuerzo terrible, una palabra emergió en inglés claro, liberada como un suspiro de alivio. Perdoné. Valle se quedó inmóvil. ¿Dijiste perdoné? Sí, susurró el licántropo. Me ordenaron eliminar a los testigos. Los encontré. Los turistas temblaban de miedo. Debí haberlos eliminado. Pero vi sus ojos. Humanos. Recordé. No pude. Los dejé ir. Mostraste misericordia, comprendió Valle. Se llama la transgresión, corrigió el licántropo. La peor. Perdí el control. Perdí el propósito. Rompí el código. Valle comprendió. El fugitivo no había escapado simplemente. Había violado la ley de su propia organización. Esa organización exigía un pragmatismo depredador absoluto. Cualquier rastro de debilidad humana, ya fuera compasión o el acto de perdonar una vida, debía ser castigado en público. Sus heridas y su sufrimiento no eran cicatrices de batalla. Eran castigo, infligidas para quebrar la moral, infligidas para demostrar autoridad. Y luego lo habían soltado. Te dejaron ir, dijo Valle. Su voz estaba espesa de asco. Para que corriera, para que me atraparan delante de otros, para demostrar que la misericordia no es debilidad. Es traición. Valle miró hacia atrás, hacia Isora. Ella no había oído el intercambio, pero el agotamiento y el miedo le habían retorcido el rostro. Toda nuestra ruta, murmuró Valle. Desde el principio hasta ese puesto. Era un corredor planeado. Sí, confirmó el licántropo. Me están conduciendo al anfiteatro. Las fauces del viento. Allí es donde siempre ocurre la conclusión. Nos usaron como porteadores, dijo Valle en voz baja. Una fría desesperación lo atravesó. No estaban rescatando a una víctima. Se habían convertido en participantes involuntarios de un elaborado drama ritual. Sus vidas no significaban nada mientras sirvieran a la representación. La muerte de Velasco y la muerte de los turistas no eran solo limpieza de ruta. Eran exhibiciones de poder. Recordatorios de que aquella organización controlaba a hombres y monstruos por igual. Valle volvió a vendar rápidamente la herida y retrocedió. No sentía gratitud, ni compasión, solo agotamiento bajo el peso de aquella monstruosa crueldad burocrática. ¿Qué ocurre en las fauces del viento? La conclusión, repitió el licántropo. Debo asumir la forma. Lo harán rápido, limpio. Luego añadió,
como si hubiera leído los pensamientos de Valle. Los necesitan como testigos, para asegurarse de que la noticia se extienda, que ni siquiera los guardabosques pueden interferir con su orden. Valle tragó saliva. Era viejo. Había visto demasiado. Pero la idea de que se suponía que debía convertirse en el heraldo de una secta de licántropos encendió una oleada de ira dentro de él. No vamos a ir a donde ustedes quieren, dijo Valle, hablándole al bosque vacío. Ordenó que se movieran. Ahora, ya no buscaban salvación. Buscaban terreno donde pudieran luchar en sus propios términos. Pero sabía que eso era autoengaño. Cada acción que tomaran seguiría perteneciendo al plan de la Orden Barquín. Cambiamos de dirección, le dijo Valle a Isora. Vamos hacia el este. Intentaremos bajar hacia la mina Cenicienta. Sintió que el licántropo se estremecía. Allí, vaciló la criatura. Están sus viejos caminos. Muy peligroso. ¿Peligroso para nosotros, o peligroso para ellos?, preguntó Valle. Para todos, llegó la respuesta. Pero si abandono el camino predeterminado, acelerarán el proceso. Valle asintió. Entonces jugaría según sus reglas. Pero intentaría ganar tiempo. Cambiaron de rumbo. La niebla empezó lentamente a retirarse, y Valle vio que por fin el sol rompía las nubes grises. Pero su luz era débil. Enfermiza. Sigue adelante. La mina Cenicienta es nuestra última oportunidad, dijo Valle. Sintió que habían recorrido casi 10 kilómetros desde el inicio de aquella persecución monstruosa. Pero esos kilómetros no habían sido realmente distancia. Habían sido un corredor, extendido sobre el paisaje, diseñado para llevarlos hacia el lugar inevitable de la conclusión. Valle apretó el agarre del rifle. Sus dedos descansaban contra el guardamonte, blancos por la tensión. Su mente, entrenada para protocolos y procedimientos, trabajaba ahora al borde de su límite. Intentaba calcular los movimientos de algo inhumano, pero perfectamente lógico. Avanzaron por una ladera empinada y rocosa. Cada paso que Valle y Sora daban exigía más que una fuerza ordinaria. Entonces, al pasar junto a un grupo de álamos caídos y podridos, Valle volvió a ver las huellas. Ya no estaban a los lados. Cruzaban directamente delante de ellos, moviéndose para interceptarlos. Y ahora había más. No 4, tal vez 6, tal vez 7. Habían acelerado. Ya no los estaban guiando. Los estaban cortando el paso. La mina les estaba cerrada. El anfiteatro estaba abierto. El juego había terminado. Isora, dijo Valle. Cambiamos de nuevo hacia el oeste. Hacia las fauces del viento. Jugamos según sus reglas. No sabía exactamente por qué lo eligió. Quizás simplemente estaba demasiado cansado para seguir luchando contra lo inevitable. Pero entendía una cosa. Si iba a morir, quería morir mirándolos de frente. No corriendo con la espalda vuelta. El licántropo sobre la camilla emitió un sonido gutural bajo, casi como alivio. Valle se sintió como un traidor. Estaba llevando a Isora, su compañera, directamente hacia la boca del ritual. Pero no había otra opción. El tramo final hacia el lugar que el fugitivo llamaba las fauces del viento fue el más duro de todos. Pasaron por un cañón retorcido en un laberinto de estrechos corredores de montaña. El sol por fin había roto la niebla, pero no trajo calor. En cambio, hizo que el frío se sintiera más cortante. La temperatura había bajado exactamente a 30 grados Fahrenheit. El viento silbaba por los pasos estrechos con un tono musical extraño, uno que parecía hablar de un desastre por venir. El aire estaba espeso con el olor de la caliza mojada y el óxido. Décadas antes, en los años 40, los geólogos habían trabajado allí. Valle vio fragmentos de un tiempo abandonado por todas partes. Herramientas viejas, oscurecidas y comidas por una decadencia oxidada. Ese olor metálico y amargo se mezclaba con el aroma de la tierra fría y mojada, haciendo que se sintiera como si cruzaran un antiguo campo de batalla dejado atrás y olvidado. La camilla que llevaba al licántropo se movía casi sin sonido. La criatura se había debilitado por completo, deslizándose cerca de un coma. Solo sus ojos febriles permanecían abiertos. Ardían con fuego amarillo, fijos en los acantilados alrededor de ellos. La radio de Valle, que había mantenido encendida, cobró vida de pronto. Pero no era una voz humana. Y no era estática.
Era un tono bajo y plano, pulsando a una frecuencia constante, como un metrónomo marcando el tiempo. Apenas era lo bastante fuerte para oírlo, pero podía sentirlo en el pecho. ¿Qué es eso?, preguntó Isora. Su voz temblaba. Nos han localizado, susurró Valle. Están usando algún tipo de señal para coordinar sus movimientos, o para asegurarse de que sepamos que están aquí. El pulso se volvió más fuerte a medida que se internaban más en el cañón. Valle sintió que aquel sonido constante y monótono empezaba a dolerle dentro del cráneo. Era un arma psicológica, un mensaje. Sabemos dónde están. Y no tenemos prisa. Entraron en el lugar llamado Las Fauces del Viento. Era un anfiteatro natural, semicircular y vasto, hecho de pizarra negra en capas. Se extendía casi 200 metros de lado a lado. Las paredes de pizarra se alzaban cientos de metros sobre ellos, creando una trampa acústica perfecta. Valle sabía que el sonido se comportaba de forma extraña allí. Podía desaparecer de golpe, o retorcerse y distorsionarse hasta que la comunicación se volvía imposible. Era el lugar perfecto para un ritual donde no se permitía que ningún ruido innecesario se entrometiera. En el centro del anfiteatro se alzaba una plataforma circular de roca, perfectamente plana. Comparada con el terreno irregular a su alrededor, parecía antinaturalmente lisa. El fugitivo, ensangrentado y casi sin aliento, levantó la cabeza. Miró directamente a la plataforma. Ya no había terror en sus ojos, solo conocimiento. «Es aquí», susurró Valle. «Este es su lugar». Ordenó a Isora que se cubriera con él detrás de un enorme peñasco en el borde del anfiteatro, cuya superficie estaba enterrada en musgo. En cuanto estuvieron en posición, Valle miró hacia arriba. Y los vio. Las primeras siluetas de los perseguidores. Estaban de pie a lo largo de las crestas superiores de los acantilados que rodeaban el anfiteatro. No se escondían. No estaban camuflados. Permanecían perfectamente inmóviles, fundiéndose con la pizarra gris y los últimos jirones de niebla aferrados a las cumbres. Había quizá 8 o 10 de ellos. Y todos estaban en forma animal completa. Sus cuerpos eran enormes, de más de 2 metros de altura, cubiertos de un pelaje oscuro y espeso, casi negro, que absorbía la poca luz del día que quedaba. Eran enormes, depredadores, pero sus posiciones eran impecables. Un semicírculo perfecto alrededor del borde del cañón. Cobertura total, sin debilidades, sin aberturas, sin ningún punto donde pudiera existir una vía de escape. Hasta ese momento, Valle había estado luchando contra el pavor. Ahora se encontró con algo distinto. El miedo a su monstruosa disciplina fría. Aquellas criaturas no cargaban con la rabia que él había esperado de bestias salvajes. Tenían propósito. Están esperando, susurró Isora, apretándose contra la piedra. No están esperando, corrigió Valle. Están observando. Nosotros somos su público. Su mano se cerró involuntariamente alrededor de la empuñadura de su carabina. Si aquello hubiera sido un oso, habría sabido qué hacer. Pero ¿cómo se dispara contra algo que parece una pesadilla y se mueve con la precisión de un mecanismo de relojería? Levantó el rifle. A través de la mira, una de las figuras de la cresta quedó enfocada. La forma del hocico. La fuerza imposible en los hombros. La criatura estaba absolutamente inmóvil. Solo sus ojos amarillos se movían, explorando lentamente el anfiteatro. Valle no pudo apretar el gatillo. Sabía que, si disparaba a una, todas se moverían. Y eso sería el final. Comprendió que cualquier cosa que hicieran no sería defensa. Sería provocación. Tenían que permanecer en silencio. Tenían que permanecer invisibles. Mientras tanto, los perseguidores descendieron hacia la base de la plataforma de roca donde estaba el fugitivo. Se detuvieron a unos 3 metros de ella, formando un semicírculo cerrado e inmóvil. El fugitivo ya estaba completamente transformado. Un licántropo gris y enorme. Temblaba por la debilidad y la pérdida de sangre. Pero tenía la cabeza baja. Esperaba. Entonces uno de los perseguidores más cercanos hizo un gesto. No una amenaza. Una orden. Una breve inclinación de la cabeza, casi demasiado pequeña para notarse. Pero el gesto no estaba dirigido al fugitivo. Estaba dirigido a algo que se alzaba en la plataforma ante ellos.
El fugitivo dejó de temblar. Inspiró profundamente, llenando sus enormes pulmones con aire frío y húmedo. Había aceptado lo que venía. Sus ojos eran ya completamente bestiales, pero todavía conservaban aquella misma claridad humana. Miraron directamente a Valle, oculto detrás del peñasco. No estaba pidiendo ayuda. Se estaba despidiendo. «No puedo ver esto», susurró Isora, cubriéndose la cara con ambas manos. «Vas a mirar», susurró Valle en respuesta. Su voz ya no tenía emoción alguna. «Porque si apartas la mirada, sabrán que estamos aquí». Se obligó a seguir mirando. Los 4 perseguidores más cercanos estaban perfectamente erguidos. Ninguno mostraba agresión. Aquello no era una reunión de depredadores salvajes. Era un encuentro de miembros dentro de una orden disciplinada, donde las reglas importaban más que el instinto. El más grande, la criatura que había inclinado la cabeza, dio un paso lento hacia adelante. Sus garras eran gruesas como cuchillos, y todo en él cargaba una autoridad que parecía absoluta e irrompible. Claramente, aquel era el líder. No emitió sonido alguno. Simplemente se plantó frente al fugitivo, cuya cabeza ya estaba bajada hasta el suelo. La tensión era monstruosa. Valle sintió que el pulso de la radio se volvía más fuerte, marcando el ritmo de aquel juicio inhumano. El líder levantó lentamente una zarpa delantera. El fugitivo finalmente emitió un sonido. Un aullido bajo y lúgubre. Estaba lleno de culpa confesada en voz alta. Un aullido como el de un guerrero condenado aceptando la justicia de la sentencia. Ese fue el último sonido. Valle sabía lo que venía, y no había nada que pudiera hacer salvo presenciarlo. Era un guardabosques, un protector de la naturaleza, y ahora se había convertido en parte de la terrible ley de alguien más. El líder mantuvo la zarpa en el aire durante un último segundo. No había furia. No había frenesí desgarrador. Solo una disciplina fría y monstruosa, convirtiendo la ejecución en algo más aterrador que cualquier matanza salvaje. El silencio no regresó al anfiteatro de inmediato. Regresó cuando el líder, el Alto Barquín, como lo había llamado el fugitivo, bajó la zarpa, y un chasquido húmedo y corto resonó en el aire. La luz que atravesaba las nubes era tenue, pero bastaba para revelar la plataforma central. Valle lo vio todo. El líder golpeó. No fue un desgarro violento. Fue un corte limpio y profesional, rebanando la garganta del fugitivo de oreja a oreja. La criatura que Valle había visto primero como un paciente herido solo emitió un breve sonido de gorboteo. Un chorro de sangre oscura y espesa golpeó la pizarra fría y empezó a congelarse de inmediato. La muerte fue instantánea, quirúrgica, realizada no por odio, sino por necesidad. El fugitivo, ahora transformado por completo en bestia, se desplomó sobre la plataforma. Su cuerpo enorme golpeó la piedra con un impacto pesado, y el eco rodó contra las paredes del cañón. Un silencio absoluto y opresivo se asentó sobre todo. El líder dio un paso atrás. Sus ojos índigo no observaban el cadáver. Observaban a sus camaradas. Dio otra pequeña inclinación de cabeza, casi imposible de ver. Ninguno de los 4 perseguidores más cercanos se movió. Permanecieron como estatuas, observando el resultado. Valle, ahogado bajo el peso de la irrealidad, no podía creer su disciplina. Ni siquiera la unidad militar mejor entrenada mantendría semejante compostura después de una violencia como aquella. Los 4 perseguidores se retiraron lentamente de la plataforma y volvieron a unirse a los demás. Permanecieron en un semicírculo cerrado. Sus ojos no estaban fijos en el cuerpo, sino en el matorral de abetos donde Valle e Isora se escondían. No se movieron. Solo esperaron. Valle comprendió. El ritual no había terminado. Esperaban una reacción. Esperaban que los guardabosques se delataran, que intentaran examinar el cuerpo, que interfirieran, que violaran su orden monstruoso. Valle apretó el hombro de Isora. «No te muevas. Ni un sonido». Su corazón golpeaba salvajemente dentro de su pecho. Mantuvo el rifle listo, aunque sabía que no significaba nada. Estaban rodeados. Cualquier agresión por su parte sería un suicidio. Permanecieron allí quizá 10 minutos, mientras el licántropo muerto yacía en el centro de la arena, como un reproche silencioso y un trofeo ominoso a la vez. La sangre seguía drenando sobre la plataforma,
reuniéndose en un pequeño charco oscuro sobre la piedra. Entonces el líder hizo un último movimiento. Se volvió y empezó a subir de nuevo por la ladera. El segundo lo siguió. Luego el tercero. No miraron a los humanos. No hicieron ningún sonido. Se marcharon con la misma organización con la que habían llegado, desapareciendo en el crepúsculo que empezaba a asentarse dentro del cañón. Sus enormes siluetas negras se disolvieron en la pizarra gris como si nunca hubieran existido. El último en alcanzar la cresta se detuvo. Era una de las figuras más pequeñas que al principio había estado cerca del borde de la formación. Miró directamente hacia el peñasco donde Valle y Sora estaban ocultos. Valle supo que lo estaba mirando directamente a él. No había malicia en sus ojos, ni triunfo, solo un vacío frío y total. Su mirada decía claramente: sabemos quién eres, sabemos lo que viste, y te permitimos marcharte. Entonces desapareció. Valle esperó. Esperó el siguiente paso, la trampa oculta, la emboscada, el grito que anunciaría su final. Pero el bosque estaba vacío. El tono pulsante de la radio se detuvo. El silencio regresó. Pero ahora no era simplemente la ausencia de sonido. Era el silencio pesado y absoluto del orden. La tensión que mantenía unido a Valle se rompió. Cayó de rodillas. Su cuerpo, forzado durante las últimas 6 horas, de pronto le falló. Olió el olor acre de la sangre y el musgo chamuscado mezclado con tierra húmeda y fresca. Y Sora se aferraba a la piedra, sollozando. Ellos se fueron. Sí, respondió Valle. Su voz estaba hueca. Terminaron. Se fueron. Se obligó a ponerse de pie. Con las piernas temblorosas, caminó hasta la plataforma central. El cuerpo muerto y transformado yacía allí, enorme y lamentable. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de paz profunda, casi filosófica. Había encontrado su conclusión de la manera que quería. Limpia. Rápida. Valle lo miró desde arriba, y su corazón no se llenó de miedo, sino de una tristeza pura y helada. Había visto animales salvajes matar por hambre o por territorio. Pero nunca había visto monstruos matar por un código de honor con tanta disciplina y método. No tocó el cuerpo. Sabía que aquello no era su territorio. No tenían derecho a limpiarlo. No habían sido salvados. Los habían dejado vivos. Dejados porque su presencia, su testimonio, formaba parte del ritual. Estaban destinados a contar la historia. Valle miró a Isora, que poco a poco estaba volviendo en sí. Recogemos todo lo que podamos. Luego nos vamos. Y nunca, jamás volvemos aquí. Miró otra vez hacia las crestas del acantilado. Estaban vacías. Pero todavía los sentía allí. Observando. Esperando. Los 2 guardabosques restantes permanecieron allí sentados durante 1 hora o más, esperando un ataque, un grito o cualquier señal de que la representación no hubiera terminado de verdad. Pero el bosque volvió a la normalidad, como si nunca hubiera salido del orden. El viento frío, que había evitado el anfiteatro durante el ritual, ahora volvió a moverse entre las agujas de los pinos. El primer búho llamó. Su voz era aguda y completamente ordinaria. En algún lugar entre los matorrales, un ratón crujió entre la maleza. El bosque estaba despejado. Despejado de tensión. Despejado de horror. Como si alguien hubiera limpiado la pizarra. Alonso Valle se apoyó contra el peñasco y bebió agua fría de su cantimplora. El sabor era simple, pero lo sintió con una nitidez casi insoportable. Miró a Isora, sentada y encogida sobre sí misma, con los ojos vacíos y ciegos. Tenemos que movernos, dijo Valle, poniéndose de pie. Sus piernas estaban inestables, pero su mente estaba afilada como una navaja. Ahora mismo. Abandonaron el anfiteatro, dejando el cuerpo muerto y transformado en el centro de la plataforma de roca. Valle no sintió culpa. No era asunto suyo. Su asunto era sobrevivir. Y mantener el secreto ahora sellado dentro de sus recuerdos. 1 milla más tarde, al salir de la anomalía electromagnética, la radio de Valle cobró vida de pronto otra vez. La estática se despejó. ¿Valle? ¿Valle, me copia? Aquí despacho. ¿Está en línea? Tenemos pérdida total de datos desde sus coordenadas. ¿Dónde demonios está? Valle tomó la radio. Su voz era firme. Sin temblor.
la voz que usaba para asuntos rutinarios, para el bosque que conocía. Despacho, aquí Valle. Estamos saliendo de la hondonada Bermellón. Tenemos una situación de emergencia. Velasco y los turistas desaparecidos no sobrevivieron. Terreno difícil. Condiciones climáticas. Fuimos atacados por un gran depredador no identificado. Isora requiere evacuación inmediata y atención médica. Estaba mintiendo. La mentira salió con facilidad. ¿Un depredador? ¿Un oso? No. Más grande. Lo neutralizamos, mintió Valle. Pero necesitamos asistencia. Sabía lo que dirían los informes oficiales. Un accidente en terreno difícil. Un ataque de un gran depredador no identificado. El depredador destruido. La falla total de la radio atribuida a actividad solar anómala. Nadie insistiría más. Nadie creería una historia sobre monstruos disciplinados llevando a cabo rituales de honor en las montañas. Llegaron al camino de troncos caídos, y pronto Valle vio las luces de un jeep de rescate acercándose. Cuando subieron al vehículo, Isora, que no había hablado en todo ese tiempo, lo miró. Alonso, ¿qué les decimos? Les decimos lo que se supone que debemos decirles, Isora, respondió Valle. Y lo que vimos, lo olvidamos. O lo guardamos. Pero nunca sale de nuestras cabezas. De lo contrario, volverán. Sus palabras no eran una amenaza. Eran una declaración de hecho. Los días que siguieron estuvieron llenos de interrogatorios, exámenes médicos y el funeral de Velasco. Valle se mantuvo firme. Era el guardabosques veterano. Sabía cómo soportar la tragedia. Respondió cada pregunta con una precisión fría, de hierro. Pero ya no pudo dormir. Alonso Valle regresó a su casa limpia y lógica, a 320 kilómetros de las montañas. Ahora le parecía extraña. Por la noche, se sentaba erguido en su silla, mirando la calle vacía. No era el pensamiento de los monstruos que había visto lo que lo atormentaba. Era el pensamiento de la increíble estructura fría escondida en el bosque. Una estructura que ordenaba la muerte. Comprendió que lo más aterrador de lo que había presenciado no era su capacidad para matar. Era su capacidad de control absoluto. No eran bestias salvajes. Eran una sociedad oculta a la vista humana. Tenían su propio código, su propia jerarquía, sus propios rituales de castigo. Exigían disciplina, incluso dentro de sus formas animales. Valle empezó a ver el mundo de otra manera. Miraba a los políticos, al ejército, a las corporaciones, y le parecía que todo eso era solo una película delgada cubriendo algo más antiguo y más organizado. Si podían conservar semejante orden dentro de su propio salvajismo, entonces, ¿qué consideraban ellos verdadero caos? ¿Y hasta dónde llegarían para impedirlo? Valle sabía que no había sobrevivido por casualidad. Era un peón deliberadamente dejado con vida para contar la historia. Para que la humanidad, que se creía dueña del planeta, supiera que más allá de los bordes de su percepción, en los lugares más profundos, existía otra ley. Y que esa ley, construida sobre orden absoluto y fuerza monstruosa, estaba lista para destruir a cualquiera que mostrara debilidad. Valle caminó hasta la ventana. La noche era fría, de unos 39 grados Fahrenheit. Miró los árboles de su jardín. Sabía que estaban observando. No a él personalmente, sino el territorio. Su vida se había convertido en un informe que a nadie se le permitiría leer jamás. Era un testigo, y ese estatus no le daba inmunidad. Solo un pavor eterno. Porque sabía que, si cometía la transgresión de la misericordia, si contaba demasiado, si su testimonio alteraba su orden, volverían. Su disciplina no era simplemente una regla. Era una amenaza tejida en la tela de la vida estadounidense ordinaria. Y Alonso Valle, el viejo guardabosques, vivía ahora en la frontera entre dos mundos, sabiendo que uno era una mentira, y que el otro era un horror inevitable y disciplinado.